Estamos muy contentos en este día porque estamos celebrando el Día del Padre. Estamos celebrando a aquellos varones a quienes Dios les ha concedido la grande bendición de ser padres, ya que, como dice la Escritura, llegar a ser padres es recibir una herencia que nace en el cielo, en el mismo corazón de Dios, para todas aquellas personas a quienes les ha concedido tener hijos. Por eso la palabra de Dios nos habla en Salmos 127:3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Wow, yo cuando pude entender ese texto ya hace algún tiempo, me di cuenta que el tener hijos no es cualquier cosa, no es como se procrean los animales, las ovejas, las cabras en los montes o los leones. No, es un regalo especial que Dios da, no por un contacto sexual que muchos lo tienen. La circunstancia está que cuando viene un hijo es porque Dios lo hizo descender del cielo para aquella persona a la cual convierte en madre y en padre. Por eso vemos que herencia de Jehová, una herencia, ¿qué es? Es un bien que se recibe del que era dueño y lo traspasa a otro. Quiere decir que si es herencia a los hijos, ¿en dónde estaban? ¿A quién le pertenecían? A Dios. Por eso dice la palabra que en el Salmo 139 dice que mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas aquellas cosas que en tu libro estaban escritas. Quiere decir que cada uno de nosotros hemos sido creados y formados conforme al plan y el propósito de Dios. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué bendición tan tremenda, tan gloriosa, saber que nuestros hijos vienen directamente del corazón, de la presencia en el cielo, y nos son entregados como una herencia que cualquier herencia se aprecia y se atesora. Por eso nos gozamos de ser padres y haber recibido la bendición, los que tenemos esta bendición de ser padres. Pero también quiero que reflexionemos sobre todos nosotros, porque ninguno de nosotros está aquí si no hubiera intervenido una persona física llamada padre. Tal vez tú seas un varón que no tienes hijos. Bueno, no eres padre, pero tienes padre. Entonces, algunos varones son padres porque tienen hijos, y todos los demás tenemos un padre a quien honrar, a quien darle gracias, a quien agradecerle, y sobre todo a aquel que es el origen de todas las cosas. Por eso se llama el gran yo soy. Yo soy lo que tú necesitas, Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso quiero felicitarles a todos los papás que están aquí presentes, a los que nos están viendo por internet, que siempre se comunican con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. MIJES, Ministerio Internacional Jesucristo el Señor, que transmite desde la ciudad de Mérida, Yucatán, los bendice en el nombre de Jesús. Los bendice y declaramos para ustedes sabiduría, conocimiento, ciencia, inteligencia, poder y autoridad para hallar sus hogares en el nombre de Jesús. Y nosotros decimos, amén.
aprovechando este Día del Padre, Dios quiere que toquemos hoy un tema muy importante en el corazón de Dios, que es el de la paternidad. Porque la paternidad ha perdido su significado y su función el día de hoy, de tal manera que la necesidad más grande de la raza humana después de la salvación es la necesidad de la paternidad. La necesidad fundamental para todos los seres humanos es la salvación. Y después de la salvación, la paternidad, la manifestación de nuestro Padre Celestial sobre nuestras vidas a través de aquellos a los que Él ha concedido la oportunidad de llegar a ser padres. Por eso, la presencia de un padre que cumple el rol que Dios estableció en el cielo para él es que ha recibido un privilegio de llegar a tener hijos, es decir, llegar a ser padre. Pero este rol es que Dios quiere es que seas como padre, seas bendición. Por eso, llegar a ser padres es llegar a ser bendecidos para ser de bendición. Bendecidos para declarar bendición sobre nuestros hijos. Bendecidos para declarar bendición sobre nuestros hijos. Por eso vemos que para traer las bendiciones para traer las bendiciones de Dios sobre nuestros hijos, necesitamos nosotros recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento, del capítulo 27 y 28 del Génesis, leemos la historia de unos hijos que peleaban por la bendición de su padre. Quiere decir que ellos pudieron entender la cadena de bendición que había venido de Dios sobre Abraham. Y posteriormente, Abraham había bendecido a su hijo Isaac. Ahora, Isaac estaba con dos de sus hijos, los dos que tuvo, cuyos nombres eran gemelos y cuyos nombres eran Esaú y Jacob. Vemos que estos dos hijos peleaban por la bendición de su padre. Alcanzaron a entender la profundidad, la envergadura de lo que representa la bendición de Dios, que es la bendición del Padre sobre un hijo. Porque es bendición de Dios, es una herencia que se recibe a través de nuestro Padre Celestial. Vemos que ellos no pelearon por las posesiones de la herencia, no pelearon por terrenos, por las casas, por los camellos, por las ovejas. Ellos pelearon por algo más, la bendición de su padre Isaac. Porque la bendición de los padres hacía que la bendición que ellos pronunciaban, Dios la cumplía cabalmente en la vida de sus hijos. Peleaban la bendición porque Dios hacía que la palabra vertida sobre los hijos, Dios la hacía que se cumpliera cabalmente. Quiere decir, tendrían salud, tendrían hijos, tendrían prosperidad debido a la bendición de sus padres, tendrían prosperidad física, mental, emocional y económica, tendrían ganados, tendrían posesiones,
tendrían reconocimiento, autoridad, influencia, protección, cuidado de Dios. En pocas palabras, serían benditos. La palabra bendición quiere decir todo lo bueno que Dios tiene en el cielo. Quiere decir que cuando tú bendices a alguien, estás declarando o estás tomando de todo lo bueno que Dios tiene en el cielo para aplicarlo a la vida de una familia, de una persona. En este caso, de nuestros hijos o de los hijos, para bendecir a sus padres, para bendecir a sus padres. Entonces, cuando recibían la bendición de los padres, ellos serían benditos. Isaac dijo a Esaú, ya lo bendije y será bendito. Ya lo bendije y será bendito. Entonces vemos que Isaac conocía a Dios como su padre. Vamos a leer Génesis 27, 28 y 29. Vean la bendición que Dios le había dado a través de Isaac, le había dado a Jacob. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Imagínense la envergadura de esta bendición, donde Isaac estaba consciente que él tenía riqueza. Isaac era riquísimo porque había heredado de Abraham riquezas materiales, pero aquí él está ampliando la bendición de Abraham, la bendición que Dios le había dado, y le está ampliando y la está fortaleciendo y le está afirmando. Volvemos a la lectura y dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que benditos los que te bendijeren. Ahora vamos a Génesis 28, 3 y 4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Fíjense, te bendiga, no nada más con todo lo que ya leímos, sino que te haga ¿qué? Tener hijos, que seas fructífero y te multipliques hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esta promesa y esta profecía se cumplió cabalmente en la vida de Jacob y en las de sus 12 hijos que Dios le concedió, y ahora son y constituyen, y es la evidencia real de una bendición profética, de la bendición paternal sobre un hombre. Y el día de hoy existe la nación de Israel como una nación bendecida que está prosperando y en victoria. Y nosotros decimos amén. Isaac conocía a Dios como su padre. Sabía que él era heredero de la bendición que su padre Abraham le había dado. Él había recibido la bendición, Isaac había recibido la bendición de Abraham, su padre. Y él imparte la bendición de Dios en la vida de su hijo Jacob, y aún le declaró más todavía, le aumentó en su bendición. Leímos hace unos momentos que herencia de Jehová son los hijos, pero también dice la Biblia: como saetas en manos del valiente son los hijos y las hijas, son la protección y la fortaleza de los padres. Cuando los hijos son bien dirigidos,
es decir, cuando los hemos bendecido para ser de bendición. Van a ser como unas flechas que van a dar precisamente en el blanco cuando nosotros como padres hayamos bendecido a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ellas van a cumplir cabalmente el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál? Ser de bendición, bendecidos para ser de bendición. Para ellos y para todos los que los rodean, la bendición los va a alcanzar. Esta bendición alcanzará a los padres también al ver realizados a sus hijos en prosperidad, en abundancia, en gozo y en paz. Muchos tienen la bendición de que sus padres los llegaron a ver crecidos. Sus padres los llegaron a ver casados, sus padres los llegaron a ver con sus hijos. ¿Y saben qué? Esa bendición para sus padres que tal vez ahora no estén presentes aquí entre nosotros, pero esos padres sintieron el gozo y la bendición de ver a sus hijos bendecidos, prosperando y en victoria, como decimos en vejez. Cada persona que ha recibido la bendición de Dios es de bendición para ellos, para sus hijos, pero también para sus padres. Dale su ofrenda de palmas al Señor, si es para el Señor. Dios quiere que aprendamos a ser padres, como Él es. Padres que tengamos y que traigamos bendición a nuestros hijos. Que seamos padres que hagamos descender la bendición del cielo sobre sus vidas. Que soltemos palabra profética de bendición sobre ellos. Que nosotros aprendamos a hablar palabras de bendición. Una palabra de bendición que no sale de tu boca no es bendición. Tiene que escucharte, tiene que oírse. Tenemos que bendecirlos con una voz audible. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el mundo espiritual que yo me puse a reflexionar y a meditar y decir que la importancia de la voz, porque hay una porción de la Biblia que dice en Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Quiere decir que muerte y vida están en la palabra, en lo que se dice. Pero si tú aprendes a decir palabras de vida, vida vas a cosechar, y esa va a ser tu bendición. Si tú hablas palabras de vida, de bendición. Por eso tenemos una frase que un pastor acuñó y la hemos hecho también nuestra. Dice: por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el milagro. Tenemos que aprender a declarar palabras, y hay palabras de sabiduría fundamentadas en la palabra de Dios. Realmente el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Podemos bendecir o podemos traer maldición y tristeza y dolor. Dios quiere que aprendamos a hablar y a bendecir proféticamente sobre ellos. Y la bendición que nosotros declaremos tiene un poder, porque todo lo que es bueno, todo lo que es bello, hermoso, desciende de Dios.
Por eso, cuando nosotros hablamos una palabra de bendición que está en el corazón de Dios, por eso al principio, no sé si leímos Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueren sobre la tierra. En el corazón de Dios está bendecir. En el corazón de Dios, la esencia de Dios es bendecir. Y la palabra bendecir, hablando en sus raíces, es bien decir, o decir bien, decir lo bueno, decir siempre lo mejor. Eso es bendición. Y nosotros hablamos de que la bendición es todo lo bueno que hay en el cielo. Eso es bendición. Y cuando nosotros sacamos una palabra de bendición de nuestra boca, salió. Ahorita vamos a ver si es posible, a lo mejor alcanzamos a ver eso. Cuando sale la palabra de nuestra boca, ya no la podemos retraer. Ya no la podemos retraer, no la podemos recuperar, ya salió y entra en el éter. Yo digo que entra en la eternidad, porque toda palabra ociosa que hayamos dicho, que haya salido de nuestra boca, está siendo escrita en los libros que menciona Apocalipsis. De toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, de ella daremos cuenta. ¿En dónde? Los que leen Biblia, en el día del juicio. Quiere decir que toda la palabra no se pierden. Las palabras damos existencia, somos hijos de Dios, fuimos hechos a imagen de Dios, tenemos un poder y una autoridad para generar bendición, crear bendición para la gente. Por eso declaramos sanidad. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo agarra aquella palabra de sanidad, porque lo hacemos en el nombre de aquel que es por sobre todo nombre, Jesucristo. Y entonces viene aquella sanidad en aquel cuerpo y resulta un milagro por la gracia y el poder de Jesucristo. Pero tuvo que haber sido hablado, si no, no sucede. Una bendición que no se habla no es bendición. Tienes que declararla. Es que yo bendigo a mis hijos. ¿Cómo? ¿Se los has dicho? ¿Has salido para ellos? Ahora, cuando tú bendices y estás en tu casa y ellos no están presentes, también esa bendición salió de tu boca, y toda bendición viene apoyada por Dios en el cielo. Porque la bendición trae lo bueno, y lo bueno se origina en Dios. Todo principio está en Él, en su bondad, en su corazón, en su amor. De tal manera que cuando nosotros decimos algo, yo digo que Dios toma aquella bendición y la toma y envía a sus ángeles para que aquellas palabras tuyas se cumplan cabalmente y no lleguen vacías a la vida de aquellos a quienes tú bendijiste. Hagamos descender la bendición de lo alto sobre sus vidas. Soltemos las palabras proféticas de bendición sobre ellos. Bendición que no será revocada, porque ya salió. Ya salió. Podemos bendecir a nuestros hijos aun cuando están en el vientre. Esta palabra es para todos aquellos que ya están esperando algún bebé, que están embarazadas, o diría padres que están embarazados, que tienen a su esposa embarazada. Bueno, están esperando un bebé. Ese padre puede y esa madre pueden declarar palabras de bendición sobre sus hijos. Elizabeth bendijo el fruto del vientre de María. Imagínense, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en Lucas 1:42, declaró una bendición. ¿Sobre quién?
sobre Jesús, el Hijo de Dios que todavía no nacía, pero estaba declarando bendición. Quiere decir, no es que nosotros hagamos más grande a Dios, sino que nosotros declaramos que nuestro Dios lo amamos y queremos lo mejor para Él. Por eso le decimos, bendito seas, Padre nuestro. Bueno, no me la quiten, no me la quiten. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Elizabeth bendijo ¿a quién? A María. Y bendito el fruto de tu vientre. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque en sí la esencia del Hijo de Dios que venía al mundo era la bendición encarnada. Él es la bendición que nosotros podemos recibir. Por eso cuando una persona le abre su corazón a Jesucristo, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, recibe la bendición misma. Hace un momento una jovencita se me acercó después del primer culto y me dijo, yo tengo un problema, quiero que usted ore porque mi mamá tiene esquizofrenia. La hemos llevado con médicos, psiquiatras, con todo tipo de personas. Ya recorrimos a los testigos de Jehová, ya recorrimos a los mormones, ya hemos ido a muchas religiones, hemos ido y de tal manera y nadie la ha sanado. Hemos ido a ver algunos brujos y tampoco lo han sanado y ella está enferma y le digo, ¿y tú ya recibiste a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué le hago esa pregunta a la gente siempre? ¿Y tú ya le has abierto tu corazón a Jesús? ¿Tú ya has recibido a Jesucristo? Porque yo sé que Jesucristo es la bendición misma. Por eso Elizabeth pudo decir, bendito el fruto de tu vientre. Porque de por sí Él ya era bendito y es bendito y Él es la bendición encarnada. Entonces esta jovencita le dije, ¿y tú ya recibiste a Jesucristo? Bueno, la verdad es que con tanto que he andado por tantos lados, yo no tengo ya fe, ya no creo en Dios. Entonces yo le dije en ese momento a Dios, Señor, ¿qué le puedo decir? Tengo la presión del tiempo, faltan 5 minutos para que termine y comience el siguiente culto. Y le dije, mira, Dios creó el día. Se me quedó viendo como diciendo, ¿y este qué trae? ¿Sabes qué es el día? 24 horas de un día que tiene luz y oscuridad. Es la tierra, toda la tierra gira alrededor de su eje 24 horas exactas. No se atrasa ni se adelanta. Me quedo viendo, ¿y tú crees que esta suspensión en el universo, en el espacio, está sujetándose? ¿Quién la está sosteniendo? Y si la Tierra se acercara más de lo que está previsto al Sol, nos asaríamos. Y si la Tierra se alejara un poco más de lo previsto, nos congelaríamos. Dije, todo esto no es casualidad y es para que tú pienses que en nuestra soberbia hemos sido incrédulos negando al Dios vivo. Pero los milagros solamente suceden cuando una persona entiende que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Así como te dije, las 24 horas y la tierra, además las estaciones del año girando alrededor del sol. Todo esto es para que tú entiendas de que Él te ama y quiere que tú le entregues tu vida a Él. Si no, no vas a poder ver ningún milagro. Dije, pero yo no puedo influirte, eres tú con tu decisión, porque Dios nos creó a su imagen y nos hizo con capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre escogerlo a Él o rechazarlo a Él, entre creer o no creer. Le dije, y tú me dices que ya no crees, pero yo te estoy dando una evidencia que hay 2 mundos espirituales: el mundo espiritual de la luz y el mundo espiritual de la oscuridad. En el mundo espiritual de la luz es el mundo del reino de Dios.
Es el reino de la vida, es el reino que crea vida, porque en la oscuridad hay muerte, tristeza, soledad, frío. Tú decides qué mundo escoges, dónde vivir, porque estás aquí ahorita conmigo. Pero cuando salgas de esa puerta, tú vas a haber tomado una decisión. O decides por el reino de la luz, o decides por el reino de las tinieblas. Se me quedó mirando. Es que no puedo. No, sí puedes. Porque Dios te dio el poder y la autoridad. Y dice, pues decido por el de la luz. ¿Y sabes cuál es el de la luz? Pues el de la luz, el de la vida. Sí, pero ese de la vida se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú le abres tu corazón a Jesús, Él va a entrar y Él te va a dar palabra de salvación y de vida eterna. Total, para no hacerla más larga, hizo la oración, recibió a Jesucristo. Yo sé que el Espíritu Santo entró en ella y me dijo, este es el primer paso. Le dije, exactamente. Ahora, ¿qué sigue? Dios va a hacer y a escuchar tu oración. Tú pídele y declara la bendición de lo alto sobre tu mamá. Dile a Dios, Señor, sánala de esa paranoia que dije, que esquizofrenia que tenía esa esquizofrenia, sánala y vas a ver cómo el milagro de Dios va a suceder en tu vida. Va a suceder en tu vida. Se fue con una sonrisa, se fue contenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que educar nuestra mente y nuestro corazón a declarar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, porque en ellas está el milagro. Dios quiere que bendigamos a nuestros hijos. Dios quiere que bendigamos a nuestros hijos para que hereden bendición, para que hereden la bendición que viene de Él. Las bendiciones no parten de nosotros. La bendición viene directamente del cielo. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que deseamos y pensamos para la gente, viene de Dios, viene del trono de Dios. Como Isaac, soltemos la palabra profética. Como Isaac, soltemos la palabra profética sobre nuestros hijos. Por eso declaramos la bendición del Altísimo sobre la vida de nuestros hijos, la bendición de salvación, prosperidad física y material. Y hoy debemos de declarar las palabras de nuestro Dios para cada uno de ellos. Así es que en este momento yo voy a pedirte que entiendas lo que es una declaración. Declaramos, cuando nosotros declaramos, estamos proclamando con fe las promesas de Dios. Las promesas que bendicen nuestras vidas. He escuchado a veces, no me gusta, pero hay tanta porquería en internet, pierdes más tiempo que encontrar verdades, más mentiras. Y hay una gente por ahí, unos que se dicen cristianos, que dicen que los cristianos no podemos hacer declaraciones. Declaramos tales cosas ni que fuéramos Dios. Y yo quiero enseñarte esto hoy. Declaramos cuando proclamamos con fe las promesas de Dios que bendicen nuestras vidas. Declaramos cuando proclamamos con fe las promesas de Dios que bendicen nuestras vidas. En el nombre y en la autoridad de Jesús. Promesas
que ya Él nos dio en su santa palabra, que ya están escritas para que se cumplan conforme a su deseo. Por eso lo dejó escrito, por eso nos las dejó plasmadas en su palabra, porque Él quiere que nosotros confiemos en ellas, las declaremos con nuestra boca, y cuando las declaremos salen con poder hacia el éter, y Él va a tomar aquella declaración para hacerla cumplir, porque la palabra está escrita, la promesa está escrita, tú la lees, pero si no la declaras, si no la proclamas, nunca va a suceder. Así que me perdonen todos aquellos predicadores cristianos que dicen que los cristianos no podemos andar declarando. Claro que podemos hacer declaraciones proféticas, porque se van a cumplir cabalmente conforme a las Escrituras. Se van a cumplir conforme a su deseo sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestras esposas, y sobre todo aquello en lo que el Espíritu Santo nos indique. ¿Quedamos? ¿Se entendió? Amén. Entonces vamos a empezar a hacer algunas declaraciones. Yo quiero pedirles a todos los padres que se encuentran presentes, si tú quieres hacer declaraciones sobre la vida de tus hijos, ponte de pie allí donde estás. Si crees que en tu boca, por lo enseñado, por lo escuchado, hay poder y autoridad, porque Dios nos dijo que nos dio poder sobre todas las cosas creadas. Si tú eres madre, ahora, no por el ser masculino, los masculinos tienen la autoridad sobre su hogar como padres, como corona del hogar. Pero la paternidad es la responsabilidad del varón para cubrir a su esposa. Pero esa paternidad que el varón tiene, también la comparte con su esposa para bendecir a sus hijos. Y hoy voy a hacer una cosa diferente en el primer culto. Aquí les voy a pedir que toda aquella madre que ama a su esposo y comparte su autoridad, que está presente, puede ponerse de pie y tomar estas declaraciones sobre sus hijos. Estas declaraciones que tengo aquí son inspiradas y apoyadas en la palabra de Dios. No voy a poner textos bíblicos, pero tú conocerás si el Espíritu Santo te dice. Repite conmigo: declaro que mi hijo o que mi hija es bendecido con sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual. Declaro que son bendecidos con dominio propio, con fe, con sabiduría. Declaro que mis hijos tienen un corazón obediente y firme para hacer la voluntad de su Salvador en sus vidas. Declaro que son protegidos, que son sanos de cualquier enfermedad y guardados de toda pobreza, miseria en sus vidas físicas y financieras. Declaro prosperidad
en sus finanzas hasta que sobreabunde. Que sean fieles en sus diezmos y ofrendas, para que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre sus vidas. Wow. Declaro que mis hijos son benditos en la ciudad, en el campo, y todo lo que toque en sus manos, todo lo que toque en sus manos, prosperará. Declaro que mis hijos serán benditos en su descendencia por generaciones, y no les sobrevendrán mal, ni plaga tocará sus moradas. Declaro la llenura y la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas para predicar, sanar y liberar de toda opresión y posesión demoníaca a sus seres amados y a todos aquellos en los que Dios les ponga responsabilidad de sanidad y de curación. Y todos decimos: declaro que toda maldición que se haya vertido sobre ellos será transformada en bendición. Declaro que mis hijos son y serán personas de oración, que aman la palabra de Dios, la escudriñan y la van a hacer lámpara a sus pies y lumbreras en su camino. Declaro que la palabra de Joel capítulo 2 se cumplirá en sus vidas, que recibirán revelación, sueños, visiones que traerán bendición y guía del Espíritu Santo para sus vidas. Declaro que ningún principado, potestad, gobernador de las tinieblas o hueste espiritual de maldad va a tocar, dañar o lastimar sus personas, sus familias, sus negocios, porque el ángel de Jehová los guardará de todo mal y los defenderá. Y todos decimos:
Espíritu Santo quiere que recuerdes. El Espíritu Santo quiere que recuerdes que el Señor Jesucristo es el sí y el amén. Todas las cosas en Él son sí y amén, porque Él es el amén. Él es la promesa, la palabra de bendición encarnada. Padre bendito, en esta tarde bendigo a todos los padres presentes y que nos ven por internet. Declaro, Padre, que tu presencia, Señor Jesucristo, llena sus vidas. Dale sabiduría para tomarse de tu mano, que nunca se suelten, que solamente busquen tu consejo para dirigir su hogar, dirigir a sus hijos y bendecirlos con tu palabra poderosa y tu presencia sobre sus vidas. Porque tú, Señor Jesús, eres el sí y el amén. Por eso cantamos y te bendecimos y todos decimos amén. Padre Santo, te damos una vez más gracias por este precioso día donde celebramos tu paternidad sobre nosotros. Si no fuera porque tú eres buen Padre, porque tú nos mostraste el camino, porque tú dijiste, Señor Jesús, cuando estuviste aquí, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre por excelencia. Hoy te bendecimos y te damos gracias por haberte revelado a nuestras vidas, habernos perdonado nuestros pecados y habernos dado la oportunidad de ser de bendición por cuanto tú nos bendijiste. Y todos decimos amén.